Hola, buenas noches. Saludos, Dios te bendiga. La paz de mi Señor Jesús llegue hasta tu hogar. Hoy doy gracias a mi Señor por la gran oportunidad que hoy tengo de poder compartir palabra del Señor contigo. Yo te invito como todas las semanas, ¿verdad? Te invito a que tú traigas tu corazón dispuesto primeramente. Pídele a Dios que te hable a tu corazón y sobre todo apunta los versículos que hoy vamos a hablar, estúdialos en tu casa y trae tu Biblia para que juntos podamos estudiar lo que Dios quiere hablarnos hoy día. El tema que yo quiero hablarte se llama el destino de los que se rebelan contra Dios. Es bien triste que en la actualidad estamos viendo una generación que se rebela en todo. Ante Dios y su palabra. La gente vive como quiere. Estamos viviendo en un tiempo en el que nadie se somete, son pocos los que se someten a lo que son las autoridades, a lo que son y mucho menos a la palabra de Dios. Una generación que no conoce a Dios, que no respeta a Dios ni su palabra, que no conocen la palabra del Señor, que solo piensan en hacer lo malo, en cumplir y deleitarse en sus propios gustos pecaminosos. Una generación que ni aún sabe cuál es la voluntad de Dios, ni aún quieren venir al camino de Cristo. Una generación que vive en desobediencia. Tristemente estamos hablando que desde el chico hasta el adulto, niños, nosotros miramos niños irrespetuosos, una generación depravada, una generación rebelde, niños inmoral, niños depravados, niños que no conocen a Dios, niños en desobediencia, y todo esto es el resultado de que los padres no instruyen a los niños en el camino de Dios ni son enseñados en la palabra, y los adultos viven en una gran rebeldía hacia Dios. Entonces estamos viendo una generación que cada día que va pasando se va endureciendo más en su corazón. No hay temor de Dios en la gente. En donde quiera tú escuchas tanta barbaridad. Tristemente, en el mundo que estamos viviendo es una generación, ¿verdad? Que vive en una gran rebeldía contra Dios y su palabra. Como lo dije, desde el chico hasta el más grande no hay obediencia. La gente vive como quiere, haciendo lo que quiere, ¿verdad? Aún dice en el Salmo 73 del 8 al 9, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen en su boca contra el cielo. En el Salmo 78:8 dice, generación contumaz y rebelde, generación que no ha dispuesto su corazón, ni fue fiel para con Dios, ni su espíritu. ¿Ves? Esto el Señor nos dijo que tristemente la humanidad iba a ir de mal en peor, las cosas no se van a poner bien. Yo te digo que la gente a cual más se va a hacer más dura de corazón, y sobre todo que ya muchos ni se esconden de hacer sus maldades, ya no les importa, violencia donde quiera, adultos violando a sus propios hijos y padres violando a sus hijos, y vemos que aún los verdad, tantas cosas. Es bien triste mirar donde quiera escucho cada barbaridad. Por eso dice el Señor en Segunda de Reyes 17:34, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar. La maldad, injusticia y robo se oyen en ella continuamente en mi presencia, dice el Señor. Entonces, en la presencia del Señor, la gente hace lo que quiera. Ahora, mira, hablando verdad, hablando con alguien, hablábamos de este asunto. Mira, a veces pensamos, o como seres humanos, la gente piensa que el asesino es el más malvado, y sí lo es, porque le quita la vida a alguien, pero ahora estamos mirando que la maldad está en las casas, entre las familias también. Veíamos nosotros, ¿verdad?, en las noticias que se cayeron dos camiones en los cuales pues toda la mercancía que llevaban estos camiones quedó desparramada en el pavimento, y la gente junto con los niños robando y llevándose las cosas que no les pertenecían. Te fijas la maldad cómo va de mal en mal, y no nomás estamos hablando de los asesinos, de los que verdad, de los
que andan en grupos delictivos y todo eso, sino que la maldad ha infiltrado desde los niños hasta los más grandes. Entonces ya no hay temor ni respeto a Dios. Por eso estamos viendo una generación que vive en una gran rebeldía, una generación de cristal, porque no se le puede decir absolutamente todo. Bueno, cuando digo todo, estoy hablando de un grupo de gente, ¿verdad?, en el cual usan la excusa: nadie puede juzgarme. Mira, la palabra del Señor se tiene que exponer tal cual como está escrita, para que tú entiendas cuál es la voluntad del Señor y sepas en los cuales y sepas cuál es la voluntad de Dios, pero también sepas en qué camino tú debes andar. Por eso, pero la gente muchas veces cierra su corazón, ¿ves? ¿Por qué? Porque quieren vivir una vida de puros deleites, afanes y todas estas cosas. Entonces cierran lo que es las puertas hacia la voz de Dios. Por eso el Señor dijo en Filipenses 3:18 que todos estos son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, y cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. En Romanos 1:29 dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad. Esto es a lo que estamos hablando. Dice: avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. ¿Ves? ¿Te fijas? Aborrecedores de Dios. ¿Qué quiere decir? Que aborrecen todo lo que provenga de Dios, todo lo que les hablen, cierran sus corazones. Pero eso sí, no se diga que se queden sentados a mirar, ¿verdad? Videos y videos, ¿verdad? Gastando el tiempo y andando en sus lujurias y perversidades, buscando videos de chistes de dobles sentidos. Pero cuando se les hace la invitación: ven, te invito a la iglesia, ven, te invito a un estudio bíblico, ven, te invito a que oremos, ven, te invito a que busques de Dios, no tienen tiempo. Es lo que dice. Por eso dice: aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de mal. Estamos viendo una generación tan corrompida. La violencia se está mirando en todos los lugares, y a cual más inventan inventan cosas para satisfacer sus deleites. Aún en los gobiernos les permiten cosas, ¿verdad?, aberrantes, cosas que van en contra de la palabra de Dios, para justificar el pecado y decir: oh, pues sí, solamente pues es que pues sí, todos tenemos derecho. No, el Señor nos dio un libre albedrío, yo quiero decirte, pero ese libre albedrío tiene que someterse a la palabra de Dios, tiene que someterse a lo que la Biblia dice. Nuestra libertad está limitada a un cierto límite. Por eso el Señor siempre hace un llamado al arrepentimiento, un llamado que el que tiene oídos oiga a un Jesucristo. Por eso decía, y entonces dice la palabra que los injustos no entrarán al reino de Dios. ¿Te fijas cuáles son esos injustos? Aquellos que se rebelan, aquellos pecadores, aquellos que no quieren someterse a Dios y viven una vida, ¿verdad?, en libertinaje, una vida que los lleva al camino de la muerte. Entonces, pero el Señor dijo que es triste ver que esto iba a pasar en los últimos tiempos, porque es una señal de los últimos tiempos, que los malos hombres, ¿ves?, y los engañadores iban a ir de mal en peor, engañando y siendo engañados, ¿ves? Entonces todos estos, dice la palabra del Señor, que van a venir tiempos peligrosos en los cuales ya no va a ser como antes. La maldad siempre ha existido, pero ahorita, mira, ya no tiene límites, no tiene fronteras, no hay temor de Dios. Antes siquiera la gente se escondía para hacer sus cosas. Ahorita hasta enfrente de la cámara, a plena luz del día, se levanta un fulano y mata a otro enfrente de la cámara. Mira, no les importa absolutamente nada. Y mira, y vemos nosotros que niños, jovencitos,
delitos, haciendo todas estas barbaridades. Entonces todo esto es a consecuencias de lo que los padres de familia no han hecho con sus hijos, porque si esos muchachos hubieran sido instruidos en el camino de Dios, hubiera sido otra cosa, pero no, al contrario, los padres están tan ocupados, ¿verdad? Buscando sus vidas, buscando el dinero, buscando, ¿verdad? Sus casas, sus sueños y todo esto, ¿verdad? Y sus deleites, ¿verdad? Pero eso sí, a los restaurantes, a las fiestas no faltan, pero para instruir a los niños o a los jóvenes en el camino de Dios no tienen tiempo. Pero eso sí, cuando mueran, las personas quieren que Dios los reciba con puertas abiertas y con manos extendidas. No, yo quiero decirte que no, que dice el Señor que de Él nadie puede burlarse. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. El Señor dijo que esto sucedería así. Sabemos que en los postreros días, pero debes de analizarte, debes de tener cuidado, debes tú de saber cómo está tu vida delante de Dios. Vives en una rebeldía contra Dios, porque yo quiero decirte que la rebeldía es desobediencia a Dios y a su palabra. La rebeldía es pecado y te separa de Dios, te aparta de Dios. En Isaías 59 del 2 al 3 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, dice el Señor, y vuestros dedos de iniquidad, y vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. ¿Te fijas? Hace una separación, una barrera con Dios cuando hay maldad, rebeldía, desobediencia a la palabra de Dios. Entonces por eso dice el Señor siempre ese versículo. Me gusta, ¿verdad? Me gusta decirles a las personas para que ustedes entiendan que Dios no tiene contentamiento porque tú clames el nombre de Cristo, porque Él dice en su palabra: ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te estoy diciendo? El Señor, la verdad, manda a un arrepentimiento verdadero a las personas, pero la gente, mira, dicen ellos: pues yo no robo, no mato, no hago nada indebido. Bueno, pues es que es el mismo Dios, y yo sé que no creo que castigue, y ves, el asesino, el vendedor de drogas, el que roba, el que hace todas esas barbaridades necesitan el infierno, pero yo no soy mala. Oh, no, mira, hay maldad tanto en nosotros, que tan simplemente de que tú digas una mentira delante de Dios ya te hace, ¿verdad? Que estás viviendo en desobediencia y te estás rebelando ante Dios. Y mucha gente sabe que la mentira es mala porque, mira, pero siguen, ¿verdad? Ay, yo no creo que sea tan malo como aquello. Mira, tú puedes creer lo que tú creas, pero la palabra del Señor nos dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Entonces, ¿tú cómo puedes decir que una mentirita blanca como excusa, verdad? Decir que no te va a pasar nada si Dios dice en su palabra, y Dios no miente. Todo lo que está escrito se va a cumplir, y dice el Señor que sin santidad nadie va a ver al Señor. Por eso dice en su palabra: vuestras iniquidades han hecho división. Hay una barrera. Tus iniquidades, tus pecados, tus rebeldías, tu desobediencia. Hay una división, y Dios no oye a los pecadores. Por eso dice el Señor, ¿ves? Dice: y os hablé y no disteis oído, antes fuiste rebelde al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subiste al monte, dice el Señor, Deuteronomio 1:43. La rebeldía se compara, yo te voy a decir algo, con el espíritu de adivinación. Esto lo habla en 1 de Samuel 15:23, dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos a la idolatría, la obstinación. ¿Ves? Está diciendo aquí, como pecado de adivinación es la rebelión. Cada que tú no obedeces la palabra de Dios, es que ese pecado es como si fuera de adivinación. La rebeldía es desobediencia a Dios y a su palabra. Por eso dijo el Señor en su palabra: si me amas, guarda mi palabra. Si me amas, guarda mis mandamientos. El que no hace la voluntad de Dios, óyelo bien, porque mira, al Señor le preguntaron, y verdad que si eran pocos los que
salvaban. Él dijo, entrar por la puerta estrecha, ¿ves? Porque ancho es el camino, que muchos están optando por ir por un camino ancho, ¿ves? Y solamente aquellos que están entrando en la puerta estrecha son aquellos que van a entrar al reino de los cielos. ¿Cómo? Por eso dijo el Señor en su palabra, buscar mi reino y mi justicia. Primeramente busca mi reino y mi justicia y todo vendrá por añadidura. ¿Qué quiere decir? Que lo busques a Él, todo lo que es de Él y para Él, haciendo su voluntad, porque mira, el problema de ahora estamos mirando igual que en los tiempos de Noé. Aquella generación dice que invocaba y comenzaron los hombres a multiplicarse y comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Pero nosotros sabemos que no había obediencia en aquellos que invocaban el nombre de Jehová, porque nosotros sabemos que Dios decidió destruir a ese mundo en el cual se habían rebelado. Y el Señor dijo, me arrepiento de haberlos hecho. Entonces, ¿qué te hace pensar que porque tú clamas el nombre del Señor vas a estar bien delante de Dios? No, Dios no tiene contentamiento con aquellos que no obedecen a la palabra del Señor, ¿ves? Por eso dice en Oseas 8:1, dice, pon a tu boca trompeta como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Ahí está haciendo el Señor un reclamo hacia aquellos que no habían obedecido, el mismo reclamo que hace a tu vida, que le hace al mundo, que le hace a los pueblos, a todas las personas que no oyen la voz de Dios, porque muchos que quieren seguir a Dios según ellos lo quieren servir a su modo, viviendo un pie adentro, cumpliendo según ellos, yendo a la iglesia el domingo, pero de lunes a sábado viviendo como el mismo diablo. Nosotros no podemos vivir, ¿verdad?, haciendo las obras del diablo, porque dice la palabra del Señor, óyelo bien, que el que peca, óyelo bien, que el que peca es del diablo. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, que el que practica el pecado es del diablo. En primera de Juan 3:8 dice la palabra, porque finalmente si una persona pecare o hiciera alguna de aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlos a sabiendas, será culpable y llevará su pecado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Por eso debes de saber que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo se segará. Por eso ante el Señor, dice el Señor en Romanos 2:13, que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Cuáles son aquellos? Aquellos que no se rebelan contra la palabra de Dios, sino que se esfuerzan por obedecer la palabra en el camino de Jesucristo. Por eso dice, no son los oidores los justos ante Dios, porque muchos saben que el matar es malo, pero matan con la lengua. Entonces están cometiendo el mismo asesinato. Y esto, si no lo crees, pues yo te voy a invitar a que tú leas, ¿verdad?, en los evangelios lo que el Señor nos dice, que si tú estás enojado con tu hermano, ¿ves?, entonces que él no te va a aceptar ni aún la ofrenda, que dejes ahí tu ofrenda y ve, arréglate con aquella persona. Entonces muchos, ¿verdad?, usan la lengua para hacer daño a las personas. Por eso es que debemos nosotros conocer el evangelio, nosotros debemos saber cuál es el camino de Dios, porque el Señor dice en su palabra que los rebeldes, los insensatos, los pecadores no entrarán al reino de los cielos. Solamente aquellos que hacen la voluntad de Dios Padre. Por eso dice en Mateo 7:21-23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabes por qué? Porque se rebelaron contra Dios. Por eso es importante saber cuál es la voluntad de Dios para no rebelarnos a Él ni a su palabra. Pero sí, el Señor dijo que los tiempos iban a ser tiempos peligrosos, que vendrá tiempos en los cuales van a venir hombres amadores de sí mismos, ávaros, impíos, sin afecto natural, calumniadores, aborrecedores de lo bueno, traidores, intemperosos, amadores de los deleites, otra vez más que de Dios, según de Timoteo 3 del 1 al 5, porque desde el más chico hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Eso es lo que la gente está tan entretenida, y han oído la voz del mismo diablo que les ha ofrecido en charola de oro buscar sus vidas primero, y después a lo de Dios lo dejan al último. Y si buscan a Dios solamente es cuando hay alguna necesidad de enfermedad, de escasez, o de que algún problema que ellos no pueden resolver, lo buscan por un tiempo, y en su misericordia Dios les ayuda. Pero ¿sabes qué? Ya ahora sí no quiero, y ya quieren servir a Dios postrándose a una imagen. Por eso dice el Señor, estando atestados de toda injusticia, fornicación y perversidad, dice el Señor. Hay tantos rebeldes, hay tantos. Por eso dice, como pecado de adivinación es la rebelión. Para Dios es algo tan grande. No creas que es cualquier cosa. Rebelarse contra Dios es desobedecer a su palabra, ser indiferente a la voz de Dios. ¿Ves? Es no ser hacedores de su palabra. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Proverbios 17:11. Isaías 1:28, pero los rebeldes y pecadores, ese va a ser el destino de los que se rebelan contra Dios, aún serán quebrantados. Los que dejan a Jehová serán consumidos. Salmo 37:38, pero los rebeldes serán destruidos por completo. El fruto de los malos será su destrucción. Salmo 73:27 dice, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, y tú destruirás a todo que de ti se aparte, de a todo aquel que de ti se rebele, porque como pecado otra vez de adivinación es la rebelión, y como ídolos a idolatría, la obstinación. Debes de entender que la rebeldía es algo grave delante de Dios. Por eso dice el Señor en su palabra que necesitamos arrepentirnos. Necesitas arrepentirte y hacer un cambio en tu vida y comenzar a venir a los pies de Cristo y dejar de hacer lo malo, porque el destino de los pecadores será en fuego eterno, porque la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. 1 Corintios 15:50. Porque ¿cómo es rebelarse a Dios? Yo te voy a dar aquí una como dice en Gálatas 15 del 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Todo eso, ¿sabes por qué es rebelión contra Dios? Porque el Señor ha dicho que ames a tu prójimo, que ores por los que te ultrajan, ¿ves? Que respetes a tu esposa, ¿ves? Que instruyas a tus hijos en el camino de Dios, ¿ves? Y el Señor te prohíbe tantas cosas malignas que le hacen daño a tu cuerpo y a tu alma, pero muchos no quieren escuchar la voz de Dios. Por eso dice el Señor que los injustos no entrarán al reino de los cielos. ¿Cuáles son los injustos? Los rebeldes, los pecadores, los impíos no entrarán al reino de los cielos, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Por eso dice el Señor en su palabra. ¿Ves? Que dice el Señor en su palabra que hagamos nosotros frutos dignos de arrepentimiento. Debe haber arrepentimiento en nuestras vidas. Si tú no estás en el camino
camino de Dios y te has revelado a la voz de Dios. Rebeldía es que Dios te está hablando y tú cierras tus oídos y dices, ahorita no tengo tiempo. Rebeldía es que tú vivas como tú quieras sin someterte a la palabra de Dios. Rebeldía es que tú sabiendo hacer lo malo y no lo haces, es pecado. Por eso dice el Señor que hagamos frutos dignos de arrepentimiento, porque el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado, dice el Señor en su palabra, y echado al lago de fuego en Mateo 3:10. Toda rebeldía llevará castigo de fuego eterno. Por eso dice el Señor, mas si así no lo haces, si no te arrepientes, he aquí habréis pecado ante Jehová, y saber que vuestro pecado te alcanzará. Tus rebeldías te condenarán. Tus mismas rebeldías te va a llevar al camino del infierno. Solamente debes de saber que existen dos caminos, la puerta ancha y la puerta estrecha. La puerta ancha es aquellos que están yendo a la rebeldía, viviendo en adulterio, fornicación, pasiones desordenadas, perversiones, odio, robo, asesinato, homosexualismo, en idolatría, siendo indiferente, no arrepentirte, ¿ves? Y no pedirle perdón a Dios por tu palabra, viviendo en borracheras, en drogas, en todas estas cosas, viviendo en los placeres. Esa vida te va a llevar al infierno, porque te estás rebelando contra Dios. Ahora, se le llama el camino de muerte. Por eso dice en Juan 16:1, estas cosas os he hablado para que no tengas trompiezo, para que no trompieces, porque la buena voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso el Señor Jesucristo vino a darnos vida eterna, vino a decirnos a nosotros, apártate del mal. El que tiene oídos, oiga. ¿Quién es sabio y entendido? Óyelo bien, ¿quién es sabio y entendido y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Los rebeldes, ese va a ser el destino, caerán en el foso de la eternidad, consumidos por el fuego eterno, que su gusano nunca va a morir. Por eso en el Salmo 34:14 dice, apartaos del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Dice el Señor, oye, hijo mío, y sé sabio, no te conviertas al mundo, conviértete tú al camino de Dios, deja esa mundalidad en tu vida, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, amar a Dios y respetarlo es obedecer a su palabra, y si tú no te arrepientes, al rato puedes decir, como dice en Proverbios 5:11-13, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión, y no oía la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné oída. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien todo el tiempo, porque los días son malos. No seas insensato, no seas rebelde, dice el Señor, sino entendidos cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la buena voluntad? Que obedezcas, que te arrepientas, que te apartes del camino de rebeldía que estás optando. Ahora, esta generación que estamos viendo tristemente no se va a componer si no se arrepienten y no reconocen ante el Rey Todopoderoso que han pecado contra el cielo y contra la tierra. ¿Ves? Y reconocen lo que han hecho. ¿Ves cómo va a haber un cambio? No puede haber un cambio si no hay arrepentimiento. Debes de saber en la palabra del Señor que Dios va a juzgar conforme a cada uno, conforme a tus obras. Toda rebeldía trae castigo, y debes de saber que para Dios
aquellos que no viven en obediencia y que están viviendo en desobediencia, en rebeldía para delante de Dios. El pecado es abominable. ¿Qué es abominable? Algo repugnante, algo odioso que muchas veces te puede provocar hasta vómito. Mira, debes de saber esto en Proverbios 15:9. Abominaciones a Jehová el camino del impío, mas el que ama y al que sigue, mas él ama al que sigue justicia. Salmo 5 del 4 al 5. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. ¿Quién es aquel malo? Es aquel rebelde llamado como impío, pecador, injustos, burladores. No entrarán al reino de los cielos. Por eso dice, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Te fijas que la da aborrecimiento a todos aquellos que viven en rebeldía? Tú puedes decir, bueno, yo no estoy bien delante de Dios. Tú puedes pensar lo que quieras. Preocúpate que Dios piensa de ti. Por eso es que debes de venir a la palabra de Dios, porque la Biblia es el espejo que va a reflejar tu condición pecaminosa y te va a decir la verdad. ¿Ves? Te va a decir el camino de muerte. Te va a decir qué pecado tú tienes para que tú puedas apartarte. Dice el Señor en su palabra que el sacrificio de los impíos es abominación. ¿Ves? Cuánto más ofreciéndolo con maldad. Proverbios 15 del 8 al 9. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación a Jehová el camino del impío, aquellos que viven en rebeldía. Por eso dice el Señor que nos apartemos de esa vida de rebeldía, que te apartes de una vida de rebeldía, porque todo pecado será castigado. Otra vez lo digo, la idolatría, la fornicación, el adulterio, el odio, la avaricia, la hechicería, los asesinatos, los robos, la lujuria, la perversidad, tu indiferencia, la burla, la desobediencia, la falta de arrepentimiento. Por eso es que todo eso transgrede hacia Dios, y es abominable el camino de aquel que no se arrepiente, de aquel que se rebela contra Dios. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, porque Jehová abomina al perverso. Proverbios 3:32, Proverbios 11:20. Abominación son a Jehová los perversos de corazón. ¿Te fijas que no nomás es robar y matar? Los perversos de corazón. ¿Cuántos hombres o mujeres no desean el esposo del prójimo? ¿Cuántas veces no tienen malos pensamientos perversos contra aquella persona, contra alguien que vieron en el teléfono, a una mujer, ¿verdad? Que miren, ¿ves? Dice, perversos de corazón, abominaciones a Jehová, todo altivo de corazón, todos aquellos orgullosos que dicen, bueno, a mí nadie debe de decir nada. Pues yo quiero decirte algo, que al que se enaltece será humillado, y al humilde será enaltecido. Pero aquellos que se enaltecen, orgullosos, que viven como un gran pavo real, hasta la cresta toda grande por acá, dice el Señor, abominación es todo altivo de corazón. A todos aquellos que dicen, a mí nadie puede decirme nada, yo soy hijo del presidente, yo soy hija del presidente, yo soy hermano del gobernador, yo soy hija de aquella persona. Mira, seas hijo, seas padre, tengas dinero, no tengas dinero, si hay orgullo en tu corazón, es aberrante, abominable delante de Dios.
es rebeldía contra Dios. Por eso dice el Señor en su palabra que nos debemos de arrepentirnos, hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque aún los labios mentirosos son abominación a Jehová. Eso es rebeldía delante de Dios, pero los que hacen verdad son el contentamiento de Dios. Destruirás a los que hablan mentira, y al hombre sanguinario y engañador abomina Jehová. El malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece, ¿ves? Y debes de saber esto, que en Proverbios capítulo 6, del 16 al 19, que 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, otra vez aquel que se enaltece, la lengua mentirosa, para que tú veas que ningún hombre será justificado delante de Dios. Pecado es pecado, y la lengua mentira es mentira, es abominable delante de Dios. Las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Ves? Por eso es importante conocer, y hay un destino para todos aquellos que se rebelan contra Dios. Sí hay un destino, porque hay un destino para aquellos que hacen la voluntad de Dios Padre. Esa es la vida eterna. Pero el destino de los rebeldes, dice la palabra, ¿ves? Va a ser en llama de fuego eternamente y para siempre. Los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvida de Dios. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Quiénes son aquellos que no obedecen? Los rebeldes. Tú puedes vivir según una vida recta delante de Dios, pero vives en una rebeldía completa hacia el Señor, porque Dios te está hablando. Dios te está hablando, ven al camino del Señor. Mira, estábamos hablando hace rato con mi esposo, tengo 5 años dando estudio de la palabra, 5 años, fíjate bien, desde que el Señor me llamó para hacer la obra del Señor. Aquí estoy, hermano. Aquí estoy, mi gente. Aquí estoy, mi amigo. ¿Sabes por qué? Porque ese es el amor más grande que cada hijo de Dios verdadero tiene por las almas. Es un mandato que Dios nos ha dado de ir y predicar el evangelio a toda criatura. De ir a decirte la verdad, que la rebeldía contra Dios te va a llevar al infierno si no te arrepientes. Mientras hay vida y esperanza, el problema es que nadie sabe la hora de que vamos a morir. La vida es muy corta, demasiada corta, para perder el tiempo viviendo en deleites, libertinajes, fiestas y borracheras, viviendo como queremos, desperdiciando el tiempo sin buscar de Dios. La vida es tan corta. El tiempo que Dios te está dando, que lo busques, es ahorita, porque los rebeldes no entrarán al reino de los cielos, dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, del 8 al 9. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa no obediencia? Rebeldía. Rebelarse contra Dios y su palabra. Aquellos que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Rebeldía es no venir al camino de Cristo, no venir sabiendo cuál es la voluntad de Dios, y mira, siendo indiferentes, mira, hasta me quitan del teléfono. ¿Sabes por qué? Porque les provoca repugnancia escuchar la pura verdad. Yo hasta el último día que Dios me permita en este mundo te voy a decir la verdad. ¿Y sabes por qué?
Porque la rebeldía, el pecado, es la contaminación, la enfermedad más grande que el ser humano lleva en su cuerpo, escondido en su alma, y esa podredumbre va a impedir entrar al reino de los cielos. Estamos hablándote con el espejo de la palabra de Dios para que tú entiendas que es verdad. Que el destino de los rebeldes va a ser el castigo en el infierno, porque lo dice el Señor. Aquellos que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Dicen en Apocalipsis 21:8, los cobardes, incrédulos, los que no creen cuando se les habla. Los abominables, ya leímos una lista de cuáles son las abominables. Y no la leí toda, pero para que tú sepas que aquellos que practican un cierto pecado es abominable delante de Dios, pues esa lista, ese tipo de gente, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, ahí está hablando otra vez de la mentira, tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Porque la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Que tú vivas en tu propia carne, que tú vivas en tus propios deleites. ¿Ves? Porque finalmente si una persona pecare delante de Dios es rebeldía. Y dice la palabra del Señor que abominable es a Jehová el camino del impío, el camino del pecador, el camino del rebelde. Tristemente la gente escucha y cierran sus oídos, se van enojados. Debes de saber que la vida es corta, en cualquier momento podemos partir. Mira, mirando las noticias, ¿qué pasó allá, verdad? Creo que fue Puerto Rico. No recuerdo, se me olvidó ahorita en qué país, pero se cayó un edificio en el cual muchos estaban gozando en sus deleites, viviendo en la carne. Y se cayó y murieron tantas personas. La muerte puede llegar en cualquier momento y a mucha gente le sorprenderá la muerte cuando menos lo esperen, haciendo sus planes, en sus placeres, trabajando afanados, construyendo el rancho de su vida, cuando solamente tenemos de 78 a 80 años, como dice la palabra, y afanados, que no dejan el martillo y el ladrillo de que están construyendo, pero no construyen la vida eterna. ¿Ves? Entusiasmados en su pecado, disfrutando, fornicando, adulterando, matando, robando, haciendo solamente el mal. ¿Nunca te has preguntado cuándo morirás o cómo morirás? ¿Tendrás tiempo para arrepentirte? Yo te hago esta pregunta, porque muchos se engañan a ellos mismos diciendo, yo no sé si lo has escuchado, o tú mismo estás pensando, al último momento me arrepiento. Así como aquel ladrón que estaba al lado de Cristo que tuvo tiempo de arrepentimiento. Ahora, tú no sabes el tiempo que va a llegar la muerte a tu vida. La vida es tan corta y sin duda va a llegar en cualquier momento. Abre tus ojos, mira, ábrelos y mira alrededor, que muchos han muerto en terremotos, en aviones, disfrutando en deleites, se durmieron y jamás despertaron. Ahora te has puesto a pensar cómo estaba su vida delante de Dios, porque los rebeldes no entrarán al reino de los cielos. Ahora, debe esto de infundirte a ti conciencia, así como concientizas todas las semanas, cada día, pues voy a hacer esto para así como concientizas, como otra vez voy a poner este ejemplo del huracán. Viene un huracán y concientizas, ¿no? Pues que voy a arrimar agua, comida, voy a poner algo en las ventanas, voy a poner maderas y todo esto, pero ¿por qué no concientizas para lo que Dios te está hablando?
Es triste saber que muchos les sorprenderá la muerte viviendo en pecado, en una rebeldía hacia Dios y su palabra. Debes de saber que está establecido a los hombres morir una sola vez y luego viene el juicio. La muerte es el final de la vida en el cuerpo. Es el comienzo a la eternidad, donde el alma va a pasar a la eternidad, ya sea a la vida eterna allá al cielo con Dios o al infierno. Cada persona que muere solo va solamente va a un lugar, porque solamente hay dos lugares. Va a la vida eterna o va al camino al infierno. Eso es a la eternidad. Dependiendo de cómo vivieron en vida, créemelo, que todo lo que tú hagas en tu cuerpo, que tantas veces que te rebeles contra Dios, tu alma lo va a pagar en el infierno si no te arrepientes. Por eso vino Cristo a darnos a nosotros, nos vino a dar a nosotros eternidad, vino a nosotros ofrecernos la vida eterna. Por eso dice el Señor, el que cree en el Hijo del Hombre tendrá vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo del Hombre no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Ver, porque Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Primera de Juan 5:11. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Por eso Él nos hace un llamado al arrepentimiento, porque Dios, habiendo pasado los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan antes de que sea demasiado tarde, antes que te vayas a acostar. No seas indiferente a la voz de Dios. Todo tendrá su tiempo y sin duda todos moriremos. Ponte a cuentas con Dios. Los rebeldes no entrarán al reino de los cielos. Solamente aquellos que hagan la voluntad de Dios Padre, porque no entrará en el cielo ninguna cosa inmunda. Solamente aquellos que hagan la voluntad de Dios Padre, porque dice el Señor en su palabra que Jehová ama la rectitud y no va a desamparar a sus santos. Para siempre serán guardados de qué, de la condenación eterna. Todos aquellos que le hemos recibido a Cristo como Jesús nuestro Salvador. Él ha pagado el precio de la condenación del infierno y quiere pagar el precio, y quiere entrar a tu vida porque Él ha pagado el precio, ¿verdad? Por todos tus pecados, porque cada rebeldía, cada mentira, cada fornicación, cada borrachera, eso es rebeldía contra Dios y merece el castigo eterno, ¿ves? Pero la palabra del Señor, que dice que la misericordia de Dios es de la eternidad hasta la eternidad, porque la voluntad de Dios es que tú no perezcas, que tus hijos no perezcan, que no vivas como el mundo está viviendo, una generación rebelde. ¿Ves? El destino de los que no se arrepienten es condenación del infierno. Por eso dice el Señor, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Qué significa? Bienaventurados los que lavan su ropa, los que han lavado su pecado en la sangre del Cordero. No nomás es decir, yo creo en Cristo, entra a mi vida como mi Salvador. No, es que tienes que vivir una vida agradable hacia Dios y a su palabra, obedeciendo, ser hacedores de su palabra y no decir, oh, yo creo en Cristo. No, pues mira, hasta los demonios creen y tiemblan. El diablo conoce a Cristo. O sea, no me digas que por conocer a Cristo ya crees que vas a estar delante de Dios. No, te
delante de Dios somos justificados solamente con la sangre de Cristo en un arrepentimiento verdadero. Porque aquellos que están lavadas sus ropas verán el rostro de Dios y su nombre, ¿ves? Estarán en sus frentes. No habrá ahí más noche y no tendrá necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. O sea, Dios tiene vida eterna para todos. El que muchas personas no se vayan para allá es por voluntad propia, porque Dios no obliga a nadie. Cuando tú ves ahí que al Señor que te diga, te voy a llevar con cadenas y ven, oh, no. El Señor te habla a tu corazón y te dice, si oyeras hoy su voz, no endurezcas tu corazón y presta oído, que mires el tiempo que está sucediendo, que el tiempo está corriendo, que las cosas en el mundo no se van a poner bien, que no seas rebelde a la voz de Dios. Por eso dice el Señor, le dijo a Isaías 58:1, a todos aquellos que se niegan a venir al camino de Dios, dice, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubieran hecho justicia, que no hubieran dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Ves? ¿Sabes por qué? Porque Dios ha llamado a muchos y se han rebelado contra el Señor. Por eso dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira, se rebelaron contra Dios. Por eso dice el Señor en su palabra, ¿por qué querréis ser castigados? Porque toda rebeldía, todo pecado lleva un justo juicio, castigo de Dios. ¿Ves? Por eso es que Dios llama ahorita, antes de que sea demasiado tarde. El tiempo de arrepentimiento es en vida. No cuando tú digas, oh, pues allá en la eternidad me voy a arrepentir. No, allá va a ser horrible. Va a haber fuego, va a haber tormento. Los rebeldes no entrarán al reino de los cielos, irán a la condenación eterna, donde no hay tiempo, donde no hay fin, y decir se va a acabar un tiempo por un mes, no hay reposo ni de día ni de noche, va a haber oscuridad y tormento, eternamente y para siempre estarán en la condenación del infierno. Por eso dijo Jesucristo, no todo lo que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquellos que hagan la voluntad de Dios Padre. ¿Cuál es la buena voluntad? Es la palabra de Dios. Aquellos que no se rebelen, porque créeme lo que toda desobediencia trae castigo. Tú rebélate a las leyes terrenales, bien te dan un ticket, te dan un castigo, te meten a la cárcel. A ver, pásate un alto en una esquina. Si no chocas, te agarra un policía y te da un ticket. ¿Por qué somos tan necios como seres humanos? Tan indiferentes a la voz de Dios. No creas que Dios va a tener por inocente al culpable. Porque la gente, muchas personas conocen la buena voluntad de Dios y no hay arrepentimiento. Por eso el Señor le reclama al mundo, le reclama a aquellos que no se han arrepentido, se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo. ¿Sabes por qué? Porque a lo malo le están llamando bueno, y a lo bueno, que es la palabra de Dios, le están llamando malo. ¿Ves? Se ofenden de todo en vez de que digan y hagan conciencia. Es verdad.
verdad lo que la Biblia nos dice. El consejo de nuestro Dios es un consejo perfecto que nos va a llevar al arrepentimiento, a una mejor vida. Mira, si todos obedecieran que no deben de matar, no hubiera muertes por asesinato. Pero si todos, fíjate bien, si todos obedecieran, ¿verdad? Que perdonaran las ofensas como Cristo lo dijo, entonces, ¿ves? No hubiera enemistades. ¿Ves? Si el Señor, como dijo en su palabra, no robarás, y la gente todas obedecieran que no robarás, y los hijos y los niños fueran instruidos, no hubiera robos en el mundo. Pero lo que hay rebeldes en el mundo. Cada quien hace lo que quiera. Mira, estuvimos viendo un tiempo y seguimos viendo que gente no tiene vergüenza, que lleva a sus propios hijos a robar a las tiendas, enseñándoles todas esas cosas. Vemos nosotros que aquellos camiones que se caen llenos de mercancías, ¿verdad? Cuando hay un choque, algún accidente, ahí están los rapiñeros robando lo que no les pertenece. Pero son padres y madres de familia. ¿Te fijas cómo va la rebeldía hacia Dios y hacia su palabra? Porque el Señor ha dicho en su palabra, no robarás. ¿Ves? Más sin en cambio, no hay temor de Dios en las personas. La gente es indiferente, pero eso sí, le piden a Dios, quita la violencia, quita todo, y ellos mismos no tienen conciencia que están ofendiendo a Dios y son rebeldes a la palabra de Dios. Por eso dice en Jeremías 2:19, tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Dice el Señor, tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar de mí en ti temor, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Jeremías 2:19, en Salmo 107:11 dice, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo, óyelo bien, el Señor demanda castigo. ¿Cómo si hay rebeldía en la vida? Va a haber recompensa. No seamos nosotros ingenuos como seres humanos. No queremos burlarnos de Dios. Los burladores no entrarán al reino de los cielos. Ese es el destino para los que no obedecen. A todos aquellos que son partícipes de abortos, asesinados, perversiones sexuales, adoración de dioses ajenos, prácticas inmorales, adulterios, fornicaciones, robos, corrupciones, casamientos del mismo sexo, depravación y maldad. Eso es pura rebeldía completa hacia Dios. Ahora, tú no puedes vivir como tú quieres. Bueno, puedes vivir, pero eso sí, atente a las consecuencias, porque Dios nos habla de las consecuencias en su palabra. Ahora, yo no vengo a infundirte temor, a decir, oh, ya me estás juzgando, ¿por qué me estás diciendo todo esto? Te lo estoy diciendo porque hay amor de Dios en mí para que te apartes de las cosas que ofenden a Dios, de que te apartes de la maldad. Por eso dice el Señor en Oseas 11:7, mi pueblo se ha adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Oseas 11:7, mas ellos fueron rebeldes, hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Isaías 63:10. Ellos fueron rebeldes, dice el Señor. No quisieron escuchar, antes volvieron su espalda, como muchos vuelven su espalda, y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante. Ay, a mí nadie me debe de decir nada, es lo que dicen ellos en su corazón. Mira, la voz de Dios nos habla dentro del tiempo, fuera de tiempo, pero eso sí, Dios tiene un límite. Y muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, ábrenos, pero va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco.
Aún Jesucristo dejó unas parábolas que está en Mateo capítulo 13 del 47 al 50, la parábola de la red, para que tú entiendas lo que Dios va a hacer, una división, fíjate bien, y va a apartar a unos para la vida eterna y otros a la condenación del infierno. Ve, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar escoge de toda clase de peces, como aquel pescador que avienta su red al mar. Y una vez llena de peces la sacan a la orilla y sentados y recogen lo bueno en cestas y lo malo echa afuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos. Óyelo bien. ¿Quiénes son los malos? Los rebeldes, los que no se vinieron al camino de Dios ni se sometieron a la palabra, sino que fueron indiferentes a la voz del Señor y se apartaron sus oídos, ¿ves? De oír la voz de Dios. ¿Ves? Y apartarán a los malos de entre los justos, porque el Señor siempre va a hacer una división. Oye, ¿cómo quieres pensar que todo ser humano va a entrar al reino de los cielos? No, quiero decir que no. Jesucristo dijo, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo dijo el Señor Jesucristo. Condenación del infierno a todos aquellos que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo en llama de fuego para dar retribución, para dar pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí dijo en esta parábola, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero mira, nosotros sabemos que estamos viviendo en un tiempo, como así vemos, una generación que se ha rebelado contra Dios y a su palabra, que estamos tiempos donde no están sufriendo la sana doctrina. ¿Qué significa? No quieren oír la palabra de Dios, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se van con aquel falso profeta, aquel falso predicador que te dice, oh, te voy a bendecir y Dios te va a prosperar, pero jamás te hablan del pecado. Eso sí, van para allá, porque quieren oír lo que ellos quieren oír y el diablo lo sabe. Por eso el diablo está usando estos falsos predicadores para esconderles la verdad del evangelio. Por eso abre tus ojos, abre tu entendimiento a la voz de Dios, que no todo lo que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de Dios Padre. Por eso dice el Señor, tu voluntad, tu maldad te castigará y tus rebeldías te van a condenar. ¿A dónde? A la condenación del infierno. Por eso hace una pregunta en Primera de Corintios capítulo 6 del 9 al 10. ¿Tú no sabes que los injustos no entrarán al reino de los cielos? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los ávaros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni a todos aquellos que maldicen, ni los estafadores, ni los borrachos, no entrarán al reino de los cielos. ¿Ves? No entrarán, y hay una lista y podemos quedarnos aquí hasta las 12 de la noche para enseñarte que todas esas maneras de vivir como el mundo está ofreciendo ahorita, viviendo en unión libre, 2, 3, 4 matrimonios, teniendo 2 esposas, teniendo relaciones mujer contra hombre, teniendo orgías, asesinando, droga, sexo y alcohol y todas estas cosas perversas delante de Dios, que es pura rebeldía contra Dios y su palabra. Mira, todo eso tiene consecuencias. Tú no puedes estar viviendo como tú quieres. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti, del mundo entero, de cada uno de nosotros? Dice en Deuteronomio capítulo 10, del 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Dios Padre de ti? Escucha. Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames, que le sirvas a Jehová tu Dios
Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que le ames. ¿Sabes que Él es el Dios creador del cielo, de la tierra, Dios creador de todo el mundo, y que Él te da la vida hasta el día de ahora, el aliento que tú tienes en tus narices y la vida de tus hijos, de tu esposo y de la gente que tú ves alrededor? Es la gracia, la misericordia de Dios, porque Él es tu creador y te da tiempo a que tú le conozcas, pero necesitas arrepentirte delante de Dios con un corazón quebrantado, con un corazón humilde, reconociendo tu corazón dispuesto. Por eso dice el Señor, dice que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Cómo quieres entrar al reino de los cielos si no hay una obediencia en tu vida? Por eso dice que los hacedores de la palabra son los justos ante Dios. Aquellos y los oidores, esos no son justificados delante de Dios. Por eso dice el Señor, ¿por qué me llamas Señor? Señor, si no haces lo que yo te estoy diciendo. Por eso dice el Señor, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y sepas que solamente hay dos caminos, hay dos puertas, que tú sabes si obedeces o no obedeces. ¿Vives en voluntad de Dios o vives en una rebeldía hacia Dios? Mira, si estás viendo ahorita en el mundo entero una generación rebelde, que tú no seas de esas estadísticas, sino haz la diferencia. ¿Cómo? Arrepiéntete, acércate a Dios y comienza a vivir para Cristo, cargando tu cruz, negándote a ti mismo. ¿Ves? Apartándote del pecado, viviendo en una santidad para cuando mueras. Dice el Señor en su palabra que Él nos conducirá más allá de la muerte. ¿Ves? ¿Por qué? Porque Él nos va a llevar a aquella morada eterna, donde ya no va a haber más llanto ni va a haber más dolor. Por eso dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro, llanto, rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. O sea, que no te arrepientas como los cocodrilos, una lagrimita por ahí, pero no hay arrepentimiento verdadero en tu corazón. Debe haber arrepentimiento con hechos y con verdad. Decirle, Señor, yo he pecado contra el cielo y contra la tierra. Reconozco que no he obedecido, que he sido rebelde a tu palabra. Confiesa a Dios tus pecados. Apártate, dice el Señor, busca el bien. ¿Ves? Por eso dice, conviértete a mí con todo vuestro corazón. ¿Ves? Porque misericordioso es y clemente nuestro Señor, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Tú crees que Dios tiene contentamiento en saber cuántas almas van al infierno? Así como Dios y Creador, Él ha puesto sus reglas, sus decretos y sus estatutos. Nosotros no nos pregunta, ¿sabes qué? ¿Tú qué opinas? Si quieres, toma un break, toma unas vacaciones, y luego si quieres obedeces y vienes y yo te espero hasta el último tiempo de vida. ¿Tú crees que eso piensa el Señor? No, pues te quiero decir que no. El tiempo de arrepentimiento es ahora. Mañana nadie lo tiene garantizado. Por eso dice el Señor que Él es misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia, pero que se duele del castigo. Y aún dice en Segunda de Crónicas, capítulo 7, del 13 al 15, si yo cerrare los cielos, oye, para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo,
¿Ves? O sea, está hablando que si reconoces y te humillas delante del Creador, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Estás viendo aquí que te está diciendo? Oraren. Primeramente, si se humillaren, ¿ves? Y oraren y buscaren mi rostro, 3 cosas. Si se convirtieron 4 de sus malos caminos, hasta que hagas todas estas cosas, entonces, óyelo bien, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. O sea, te va a perdonar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieras, yo te restauraré. Porque eso es lo que Dios quiere en tu vida. Por eso Jesús dijo, ¿ves? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor vino a llamar a cada uno al arrepentimiento de nuestros malos caminos, porque como seres humanos el pecado mora en este cuerpo mortal y te incita todos los días, en todo momento, que peques con tu boca, con tus ojos, con tu corazón y con hechos. ¿Ves? Escondido, haciendo pecados visibles o invisibles. Pero solamente te quiero decir algo, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Por eso dice el Señor, si te convirtieras, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, ¿ves? Serás como mi boca, convirtiéndose ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Ves? Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscáis con todo vuestro corazón. Jeremías 29 del 12 al 14. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os haré de todas las naciones, de todos los lugares a donde os arroje, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os llevará. Por eso dice el Señor, busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Llamarle en tanto está cercano. Deje limpio su camino. Deja tus rebeldías delante de Dios. Y arrepiéntate y busca del Señor. Porque mañana nadie lo tiene garantizado. Hoy el Señor te habla a ti y te dice, arrepiéntete, apártate, acércate a mí, que yo te daré vida eterna cargando tu cruz y negándote a ti mismo. Déjalo inmundo y yo te recibiré, dice el Señor. Porque de Dios se duele del castigo. Y créemelo, que mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y leí Isaías 53 y no fue una muerte tan decir, pues rápida. No, fue golpeado, molido, pensando en ti, pensando en cada persona de cada generación. ¿Por qué? Porque como seres humanos nunca podemos vencer el pecado. Solamente en Cristo Jesús vas a poder vencer las rebeldías, el pecado, la impiedad dentro de ti y fuera de ti. Conociendo la buena voluntad de Dios en su palabra, por medio de Cristo vas a poder vencer, porque Dios, el Padre, nos dio a su único Hijo por amor a este mundo, a cada uno de nosotros, y su voluntad es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, busca que tú, tu familia, tus hijos, desde el chico hasta el más grande, en todas las naciones, en todos los pueblos, que lo busquen para que puedan encontrar la vida eterna. Así es que acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones, afligíos y lamentar y llorar. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza, que haya frutos dignos de arrepentimiento. Y sepas que el destino de los pecadores son aquellos que no entrarán al reino de los cielos, aquellos que hacen injusticia y quebrantan la ley de Dios, viviendo en una rebeldía completamente hacia Dios y a su palabra, como dice 2 Tesalonicenses capítulo 1,
del 8 al 9 en llama de fuego para dar retribución, para dar pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna, eso póntelo bien, eterna, donde no hay reloj, donde no hay fin. ¿Ves? Eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ese es el destino para todos aquellos que se rebelan contra Dios y su palabra. Mas el destino para los que lavan sus ropas en Cristo Jesús y viven en santificación es la vida eterna, entrando al reino de los cielos. ¿Ves? Ahí va a ser el destino para los que obedecen al evangelio. Así es que la decisión es tuya. He hablado palabra del Señor contigo. Yo te invito a que tú hables delante de Dios lo que tú traigas en tu corazón, te arrepientas, confieses tus pecados, y te invito a que tú busques una iglesia cristiana donde se predique la sana doctrina, que leas tu palabra, la Biblia, que antes de que hagas todo, pídele a Dios cuál es su voluntad. ¿Ves? Y ya comienza a obedecer a Dios, apártate del pecado y haz el bien. Ya comienza a ver que las cosas en el mundo no se van a poner bien. Corre por tu vida. No seas rebelde, sino que oye la voz de Dios, porque el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al infierno. Entonces vamos a orar ahorita. Vamos a orar para pedir perdón. No vamos a orar por los enfermos. Aquí tenemos una petición por Rubén Medina. Vamos a orar juntos para pedir a Dios. Pero primeramente, si tú no conoces a Cristo, yo te invito a que tú te acerques, clames a Cristo Jesús. Y te arrepientes y lo aceptes en tu corazón como tu Salvador, ¿verdad? Y si lo conoces, si te has apartado, vuelve a Cristo. Que el Señor también dice que aunque caigan 7 veces el justo, ¿ves? El Señor es bueno para levantarnos a cada uno, cada error. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido perdón por cada uno de mis pecados. Te pido perdón cada aquellos que han sido rebeldes también a la voz de Dios y reconocen lo que te han fallado, Señor. Yo te pido, Padre Santo, misericordia, Señor, sobre nuestras almas en cada uno de nosotros. Vemos un mundo viviendo cada uno como quiere, una rebeldía contra ti, Señor. Perdona, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, te pedimos misericordia, Señor, sobre cada uno de nosotros. Padre, tú trajiste, Señor, las almas que hayas traído, con el propósito que hayas tenido, Señor. Yo te pido por cada uno de los que vinieron, de los que se enojaron. Padre, también te pido por ellos, perdónales, Padre. Aquellos que vienen afligidos, consuélalos. A los tristes, Señor, te pido que los levantes, que les des el gozo, Padre. Aquellos que no te conocen, que te conozcan, Padre. Manda a Cristo Jesús, Señor, tocando la puerta de sus corazones, Padre. Al que vive en desobediencia, Padre, y hoy ha reconocido que ha pecado contra ti, Señor, te pide perdón. Te pido por esa alma, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, Padre. Yo te lo pido, Señor. También te pido por aquellos, Señor, que si están enfermos, Padre, en los hospitales, en las casas, Padre. Aquí, Señor, tenemos una petición, Padre, para una persona que se llama Rubén Medina, Padre Santo, que está en un hospital, Padre. Señor, tu palabra nos dice, Padre, poner la mano sobre los enfermos, Señor, y sanarían, Padre Santo. Señor, ante toda la tierra, tu Espíritu Santo llena toda la tierra, Padre. Te pido, Señor, por esta persona, Padre Rubén Medina, Señor, que usted tenga compasión y misericordia y usted lo sane, Señor, de esa enfermedad, Señor. Aún Cristo dijo que eran para la gloria a tu nombre, Padre. Tú eres el mismo Señor que mueve montañas, Padre. Construiste los cielos y la tierra. Eres eterno, eres Dios. Y dice, si haces una pregunta, ¿acaso hay algo imposible para mí? Señor, no hay nada imposible para ti. Por eso a ti te clamamos, Padre,
Padre, por cada enfermo, por esta persona, Padre, que está en el hospital y aún los que están juntamente en ese mismo hospital, Padre, en sus casas, en sus cuartos, en cada lugar, Padre. Yo te pido, Señor, por ellos, Padre, que algún diagnóstico que les hayan dado, Padre, no alentador, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, la palabra imposible no hay para ti. Señor, a ti te clamo, Padre, que muevas montañas en tu misericordia. Clamamos a ti, Señor, en tu voluntad haces todas las cosas, Padre. Señor, te doy gracias, Padre Santo, te pongo todas las almas que vieron este video, Padre, en tus manos. Toca sus corazones, Padre. Yo me sacudo el polvo de los pies, Señor, y que sepan, Padre, que tú los has amado, que tú los amas, Padre. Por eso, Señor, aunque tú nos hables de la verdad en que nos incomode, es por amor a cada uno de nosotros, porque si nadie nos dice la verdad, Señor, entonces vamos a vivir engañados y cuando llegue la muerte podemos ir al infierno, porque el Señor, sin santidad nadie te verá, Padre, y que ellos entiendan que tú me has enviado, Padre. La salvación es tuya y la gloria es tuya, Señor. En el nombre de Jesús te pongo a todas las almas, Padre, las familias que están llorando por alguna pérdida, Padre, en el mundo, Padre. Hay tantas situaciones tristemente, Padre. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra, Señor, y que esa palabra, yo sé como dice tu palabra, que no cae a tierra vacía, sino que va a dar frutos, Padre, para gloria a tu nombre. Señor, yo te pido, Señor, por esa palabra que tú has hablado hoy día. Te doy gracias por hoy día, Señor. Bendito sea tu nombre. Todos decimos amén, amén. La gloria sea de nuestro Señor. Grande es su misericordia. Recuerda de buscar a Dios mientras pueda ser encontrado. Yo te invito para la próxima semana, si Dios permite, todos los viernes, mientras el Señor me permita, a las 7 de la noche, tiempo de Los Ángeles, California, y hora de México es a las 8, y si nos oyes en otro país, pues busca en internet qué tiempo es en el cual tú puedas encontrarme y así puedas de verdad cambiar la hora y para que tú sepas en qué tiempo comienzo el video, ¿verdad? Así es que lo que te aconsejo, lee tu Biblia, busca a Dios, obedece la palabra, porque el destino de los que se rebelan contra Dios es la condenación del infierno. Más la misericordia de Dios es sobre todos aquellos que hacen la voluntad de Dios Padre. Así es que busca a Dios mientras pueda ser encontrado, ¿verdad? Y te amo en el amor del Señor. Te espero para la próxima semana. Dios te bendiga. La paz de mi Señor Jesús llegue hasta tu hogar. Dios te bendiga. Todos decimos amén, amén.